Y vamos a conversar ahora sobre el tema de el proyecto de ley que ha aprobado el Congreso de la República para modificar la condición laboral de las cerca de 500,000 de trabajadoras del hogar, porque la mayor parte son mujeres, ¿no es cierto? También evidentemente hay trabajadores del hogar varones, pero la inmensa mayoría de las trabajadoras del hogar son mujeres. Y lo que plantea este proyecto de ley, en resumen, es para empezar una formalización, porque como sabemos muchas personas que trabajan en este sistema están fuera de cualquier sistema formal. Se ha establecido que deben tener un mes de vacaciones, 8 horas de trabajo, que no pueden trabajar personas menores de 18 años, que tiene que haber contratos de por medio, que se tienen que pagar seguros y por supuesto reconocimiento de CTS y derecho a la jubilación. Y esto ha generado una controversia no solo sobre la justicia de esta legislación, sino sobre la posibilidad de aplicarla. Estamos conectados con Fernando Varela y Álvaro Vidal, ambos son abogados especialistas en temas laborales, y queremos conversar, conocer su opinión y discutir los temas que generen controversias en relación a este proyecto. Comencemos con Fernando Varela. Muy buenos días a ambos. Muy buenos días a ambos también. Buenos días, Nicolás. Muy buenos días, Karina. Muy buenos días. En esta introducción yo solamente quisiera agregar que esta ley fue aprobada mayoritariamente y solamente con un voto en contra, que fue de Marta Chávez, que dijo que se estaban convirtiendo los hogares en empresas. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Empecemos, como dicen Nicolás, con el doctor Varela, con el señor Varela. Muchas gracias, Karina, por el pase. Es un tema muy importante. En primer lugar, nadie discute que este grupo de trabajadores o trabajadoras se ha encontrado en una situación muy incómoda, legal y digamos, económicamente hablando, durante muchos años. Ayer escuché con bastante detenimiento la locución de Nicolás, y no tengo otra cosa pues que estar completamente de acuerdo con él. Pero hay un tema muy importante. Lo cierto es que hay dos regímenes especiales muy importantes, que es la micro y la pequeña empresa, que a diferencia del régimen común, tienen la posibilidad de tener beneficios diferentes. Por ejemplo, una microempresa solamente está obligada a otorgar 15 días de vacaciones a sus trabajadores, y una pequeña empresa, en la práctica, para ser directos, la mitad de los beneficios del régimen común. Ahora, con esta ley, lo que se está haciendo es prácticamente homologar a una casa, a un domicilio, como si fuera una empresa. Exitosa. Y acá lo importante es evaluar lo siguiente. Una microempresa, para que sea microempresa, tiene que tener ventas anuales de 645,000 soles anuales. ¿Eso qué significa? Si hacemos una división entre 12, para que sea una microempresa yo tengo que tener ingresos de 53,750 nuevos soles. ¿Un hogar común tendrá ese ingreso? No sé, de repente mi amigo Nicolás tendrá ese ingreso mensual, pero el resto de mortales no tenemos esa suerte. Y esas microempresas... Y esas microempresas, Fernando, Nicolás, entonces, y esa microempresa, solamente para acabar, Karina, no, pero para que la gente sepa, de consultor, ese es sueldo de consultor. Tu posición entonces es en contra, porque en realidad se está homologando, pero las familias no tienen este ingreso 53,700, solo Nicolás, pues, ¿no? Pero no nosotros. Eso. Yo estoy de acuerdo. Yo te he dicho que ya quisiera, Karina. Yo estoy cuando termine de consultor, tal vez. ¿No? De consultor, sí, yo no pero sé cómo hacen. Pero fíjense que hay una pequeña... Ahora, pero el punto es... Que él está en contra. Es el siguiente, es decir, lo que está diciendo usted, doctor, es que se está y en ese se le da sentido a lo que objetaba Marta Chávez. O sea, se le está dando a las familias el tratamiento de empresas y ni siquiera de pequeña empresa, ¿no es cierto? Claro, porque una pequeña empresa tiene que tener ventas anuales de hasta 7 millones, es decir, cerca de 600,000 soles mensuales para que paguen media gratificación, media CTS. Entonces ahí hay una distorsión. Y lo otro, con lo que no estoy de acuerdo, porque ya he dicho que sí estoy de acuerdo en la remuneración mínima vital y estoy de acuerdo con el pago de beneficios,
porque lo que se tiene que hacer, entender que el convenio 189 son estándares mínimos, es con el despido. Con la ley 27986 se homologaba a las trabajadoras del hogar como trabajadores de confianza, es decir, si yo te despido sin expresión de causa, lo puedo hacer porque soy el dueño de la casa, porque estoy haciéndote ingresar a mi hogar. Pero si no te doy un preaviso, te indemnizo. Lo que ha pasado con la redacción de esta nueva ley es que le están dando también una homologación al régimen común, es decir, se tiene que tener en cuenta el despido relacionado a la 728, es decir, si una trabajadora o trabajador del hogar considero está cometiendo una falta, yo tendría que hacerle un preaviso de despido, esperar que haga sus descargos en 6 días y después proceder con el despido. Si hago que no ingrese, de repente es un despido arbitrario, o de repente un trabajador, ya que la ley dice que la relación es indeterminada, puede reclamar la nulidad de su despido y decir, no, yo no quiero irme, yo quiero seguir trabajando, que es una situación alejada a este régimen especial que es el trabajo del hogar. Igual con policía y todo, hay unas complicaciones ahí, ¿no? Entonces ahora le vamos a dar pase al abogado laboralista Álvaro Vidal. ¿Se convierte en realidad en esta microempresa? O sea, es desproporcionado. Lo que nos acaba de decir Fernando Varela es que la microempresa tiene que tener ingresos anuales de 645,000 soles y que mensual tiene que tener 53,700 soles de ingreso. ¿Qué familia tiene esto para darle todos los beneficios que ahora se han establecido? Sí, muy buenos días, Karina, días. Buenos días, Nicolás, Fernando. Bueno, en primer lugar agradecer por la invitación porque vamos a tratar que es un tema muy, muy importante, no solamente para las trabajadoras del hogar, sino también para los propios hogares en el país, ¿no? Y por eso creo que ya hay una coincidencia básica en que era necesaria una ley que establezca por lo menos, para empezar, un salario mínimo, cosa que las trabajadoras del hogar no tenían. Recordemos que en nuestro país, antes de la aprobación de esta ley, las trabajadoras del hogar no tenían ni siquiera una remuneración mínima. En el Perú era legal pagarle 300 o 100 soles a una trabajadora del hogar, y eso es inusual no solamente en el mundo, sino incluso en Latinoamérica. La mayoría de países latinoamericanos, cercanos a nosotros, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, ya habían ratificado el convenio 189, que reconoció un conjunto de derechos fundamentales a las trabajadoras del hogar, y eso creo que sobre eso hay consenso. No hay que retroceder en este punto, y el reconocimiento de derechos básicos era necesario. Entonces, ahora, más bien, pasemos a ver cómo se implementa esta ley de manera efectiva, donde ganen no solamente las trabajadoras del hogar, ganen también los hogares, los padres y madres de familia, y gane el Estado. Y eso es posible. Eso es posible. Yo creo que partimos de un error si equiparamos a un hogar con una empresa. Eso obviamente no es así. Y lo que se ha hecho en otros sistemas, en otros países, es en la implementación de las leyes de trabajadoras del hogar, dar un beneficio a las familias para poder deducir del pago de sus impuestos los salarios y beneficios a las trabajadoras del hogar. Eso no existe en el Perú. En el Perú, lo que sucede es que si una persona gana a partir de 2.500 soles para arriba, tiene que pagar impuesto a la renta. Y si ganas 3.000, 4.000, 5.000, empiezas a pagar 8% de tus ingresos de impuesto a la renta, ¿no? Eso requiere una reconfiguración necesaria en el país, porque al día de hoy lo único que puedes contar una buena empleadora del hogar es el pago de salud de la trabajadora del hogar, es el 9% que pagas a salud mensualmente, lo cual es un montonísimo. Pero si tuviéramos un esquema en el cual se puede descontar del pago de impuestos, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras que contratan trabajadoras del hogar, los beneficios sociales, la remuneración mínima de la trabajadora del hogar, estaríamos generando un mecanismo en el cual se formalizan las trabajadoras del hogar, ¿no es cierto?, y se formalizan los trabajadores que contratan trabajadoras del hogar, y además el Estado también tendría un beneficio en el sentido que está ingresando todo ese segmento de la población a la formalidad. Eso es lo que se ha hecho en otros países y así ha funcionado. Yo creo que estamos viendo solamente los aspectos negativos, y creo que es un error equiparar obviamente a un hogar con una empresa, porque no es así. Y yo creo que eso en ningún país se ha aplicado de esa forma, por eso se establecen este tipo de mecanismos, y las propias trabajadoras del hogar, en su propuesta, en la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar, en su propuesta estableció este mecanismo de deducción de pago de impuestos de los hogares respecto del pago de las trabajadoras del hogar. Pero se ha recogido, esta propuesta. Justamente el problema está en que como
Exacto, en que como el Congreso no tiene iniciativa de gasto, ¿no es cierto? Ese era el argumento que dieron, pero sí tiene iniciativa para modificar normas tributarias. Eso es algo que tendría que complementarse en ese plazo de 90 días que hay para implementar la norma. O sea, justamente existe un plazo en la propia ley de 90 días para reglamentarla. Se le tiene que constituir una mesa de trabajo en el Ministerio de Trabajo. Álvaro, usted no considera, por lo tanto, que, por ejemplo, el tema de las vacaciones, porque en esa comparación Fernando ha sido enfático, ¿no es cierto? No se le puede dar beneficios a las trabajadoras del hogar que no se le reconocen a los trabajadores de la micro y pequeña empresa, por ejemplo, ¿no? Como de las 30 días de vacaciones. Claro, digamos, el trabajo en el hogar es un trabajo muy exigente a nivel de esfuerzos, a nivel de responsabilidad, y estas trabajadoras del hogar, yo les preguntaría, ¿no merecen también un descanso al menos 30 días para pasar con su familia, con las personas que requieren también de cuidados en su hogar? Recordemos que estas personas tienen muchas veces también hijos, tienen padres adultos mayores. ¿Es desproporcionado 30 días? Me parece que no, y además recordemos que el régimen de microempresa, la práctica en el Perú no ni siquiera se ha aplicado, y no se aplica porque tenga pocos beneficios laborales, no se aplica porque el compromiso que había del Estado de cofinanciar la seguridad social, salud y pensiones no se dio. Y algo similar con el caso de trabajadoras del hogar. Y yo pregunto, esta norma, tal como se ha aprobado, ¿no? El día de hoy establece que las empleadoras, los hogares, tienen que pagar el 9% de salud y la trabajadora un 13% de aporte de su sueldo a pensiones. Con ese esquema de seguridad social y de pensiones, ¿vamos a fomentar la formalización al igual que en el resto de trabajadores? Difícilmente, ¿no es cierto? Difícilmente una persona que gana 1.500 soles se le va a exigir que aporte 13% a pensiones. Y ese es parte del problema de las pensiones en el Perú también, que cualquiera de nosotros nos van a descontar y nos descuentan un 13% a pensiones. Y lo que sucede a nivel internacional y cómo funciona esto es que tiene que haber un cofinanciamiento, es decir, no solamente la trabajadora, sino también tiene que haber un cofinanciamiento del Estado. Muy bien, entonces Nicolás, ahora... Karina, eso estaba en la propuesta de las trabajadoras del hogar, ¿ah? Claro, eso pero no se ha recogido, pero no se ha recogido porque usted me dice que no hay iniciativa de gasto y que esto lo podría hacer directamente el gobierno. Entonces, ahora el señor Varela, por favor, ¿cuál es su comentario respecto a lo que acaba de decir el señor Vidal? Hablemos, Karina, de la oportunidad, ¿no? Estamos en una oportunidad en la cual el Estado está a punto de quebrar. Todos los ingresos que tuvimos durante el ahorro de esta década se han ido necesariamente porque tenían que irse, porque teníamos que proteger a la población más débil en esta oportunidad. Y el camino hacia el 2021 no es distinto. Entonces, hablar de que podemos hacer un cofinanciamiento, seguir sacando de la bolsa algo que no existe. Pero yo rescato lo que dice el doctor Álvaro en el sentido siguiente. Él ha puesto algo muy claro, que es la formalidad. En el Perú estamos bordeando el 90% de informalidad laboral. ¿Cuántos inspectores hay actualmente para poder inspeccionar a cerca de 14 millones de población económicamente activa laborante? 822 inspectores. Si 822 inspectores no pueden hacer el trabajo para formalizar microempresas y pequeñas empresas, imagínense cómo va a poder hacer su trabajo para también buscar formalizar relaciones de trabajo al hogar en los hogares. O sea, lo que va, como decía ayer Nicolás, es que puede tener cosas positivas la norma. Creo que tenemos un punto a favor, un punto de acuerdo con Álvaro en ese aspecto, pero también incentiva la informalidad. La microempresa existe, sí, la pequeña empresa existe, sí, pero también hay muchos trabajadores que están en la informalidad. 90% del mercado. Ese trabajador que está en la informalidad tiene que ir a ganar 2.000 soles y de repente su pareja ganar otros 2.000 soles para poder pagar el alquiler, pagar los gastos, pagar el colegio de sus hijos, para darle una mejor vida. Esos trabajadores que no reciben gratificación en julio, que no reciben CTS, esos trabajadores van a estar obligados a así pagarlo a su trabajador o trabajador del hogar. Lo que van a hacer es decir, no, si tú quieres trabajar conmigo será bajo estas consideraciones, y amparándose en que hay 822 inspectores para poder inspeccionar, simplemente esto va a seguir siendo un trabajo en negro. Entonces se va a impulsar la informalidad, es decir, en este año donde no hay en realidad dinero,
y yo estoy de acuerdo con Nicolás y con ustedes de que las trabajadoras del hogar necesitan tener parámetros, no se les puede pagar 200 soles, un sueldo mínimo, es la base, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es que esta persona tiene necesidades y es decir, va a una casa donde ganan el sueldo mínimo y ellos están dispuestos a pagarle, no sé, 300 soles, no, menos, 200 soles y ella acepta porque tiene hambre? ¿Cómo se va a hacer? ¿Se le va a castigar? ¿Se le va a ir a poner una multa? Si ellos dos han hecho un acuerdo, una persona que gana el sueldo mínimo con una trabajadora del hogar que en este momento no encuentra en qué trabajar. Y solo para darle después el pase a Álvaro, señalar lo siguiente que se me pasaba. No es que yo quiera hacer una homologación, lo que estoy haciendo es una explicación. En el Perú, una empresa para pagar media remuneración y media gratificación, que es mucho menos de lo que proponen ahora, tiene que ser pequeña empresa y tiene que tener ventas hasta de 7 millones anuales. ¿Estamos de acuerdo? De 645.000 a 7 millones, que es alejado de la realidad de los hogares. Entonces acá lo que siempre les digo a ustedes es esa falta de congruencia, ¿no? Esa falta de congruencia de que se disparan normas por distintos lados y cada una regula de forma distinta. Ahora, entonces, explíquenle eso a la población. ¿Qué es lo que dice Álvaro sobre esto? Sí, mire, Nicolás, Karina, Fernando, me parece que acá hay que ver de manera completa la situación, ¿no? Es decir, coincido en que los hogares están pasando por una situación muy difícil y más bien lo que hay que brindarles son facilidades para poder, por un lado, cumplir con sus obligaciones, cumplir con sus necesidades, ¿no? Y al día de hoy lo que tenemos en Perú es que una persona que gana por encima de 2.500 soles tiene que pagar impuestos obligatoriamente a la renta, ¿no es cierto? Y eso creo que es lo que estamos dejando de ver. Y ojalá pagara el mismo tipo de impuestos que una empresa, porque una empresa puede descontar de su pago de impuestos todos los gastos que tiene. Si una empresa paga trabajadores, paga publicidad, paga proveedores, descuenta todos sus gastos y sobre el exceso únicamente paga impuestos. En el Perú, los trabajadores no pasa eso. Tenemos un esquema que ya casi no se aplica en ningún lugar de Latinoamérica, donde por encima de ese tweet empiezas a pagar impuestos. Eso tiene que cambiar. Y justamente es la oportunidad, en una situación como esta, donde fomentemos, por un lado, la formalización que favorezca a las familias, a los trabajadores, que puedan descontar este tipo de pagos de los gastos usuales que tienen. Es más, al día de hoy, digamos, una persona que se enferma va a tener que pagar sobre esos gastos que tuvo para un familiar enfermo impuestos, por encima de los 2.500 soles. ¿No es la oportunidad más bien para formalizar a las trabajadoras del hogar, que se les reconozca sus derechos, que a la vez los trabajadores y trabajadoras que contratan trabajadoras del hogar puedan descontar esos gastos de su pago de impuestos y por otro lado el Estado también tenga un ingreso adicional porque todas estas personas se van a formalizar? Muy bien, pero esto no va a terminar. Para formalizarnos. Muy bien, pero esto no va a terminar. Hay personas que han estado en suspensión perfecta, que ganan el sueldo mínimo, que tienen la necesidad de contar con personas a su lado y es lo que pueden pagar y aceptan. Nosotros vamos a abrir los teléfonos porque quieren hacer preguntas y vamos a contestarlas rápidamente. Aquí en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Bienvenido. Lo escuchamos aquí en Exitosa. ¿Cuál es su comentario, señora? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Yo estoy de acuerdo respecto a la ley que se ha emitido últimamente porque es una reivindicación al tipo de si baja el volumen de su radio, de su televisor, se lo vamos a agradecer, que se mete un eco si no lo escuchamos adecuadamente. De acuerdo con la reivindicación de los derechos laborales de esa gente que es muy maltratada. Vivimos en una sociedad hipócrita que ha tratado a través y a lo largo de los años de una manera abusiva a las trabajadoras del hogar. Yo pienso que esto no va a fomentar la informalidad, sino muy al contrario, va a reivindicar ciertos derechos y además la gente que realmente pueda pagar esos servicios lo va a hacer. Y la que no va a tener que acostumbrarse a hacer sus cosas. Muy bien. Vamos a recibir inmediatamente la segunda llamada. Bienvenido a Exitosa Perú, ahí está. Bienvenido. Buenos días, ¿cuál es su comentario? Sí, buenos días. Buenos días, señora. Baja el volumen de su radio para poder escucharnos bien. Yo quería hablar, sí, por favor, señorita, por favor, déjeme hablar, ¿ya?
yo quiero decirles claramente que usted, señorita Karina, dice un sueldo de 200 soles. Eso no es un sueldo, señorita, eso es una limosna, ¿ya? Empezando, acá el otro doctor, abogado que está ahí, que sin lentes, él no sé cómo se llamará, él dice que se está comparando una pequeña empresa con una señora que es una trabajadora del hogar. ¿Qué le pasa? Una pequeña empresa tiene más de un trabajador, ¿ya? Y una trabajadora de un hogar es de un hogar. O sea, y el otro señor Nicolás, ¿qué le pasa? No puede vivir sin Marta Chávez. Siempre la quiere favorecer a Marta Chávez. Bueno, Marta señora, Chávez muchas gracias. Muchas gracias a la comunicación pero está de la bien, señora. escuchemos. Sí, pero yo creo que la señora ¿qué tiene que ver Marta Chávez aquí? Dime, por favor, hay que centrarnos en nuestra conversación. ¿Qué tiene que ver Marta Chávez? Yo lo que quiero hacer hincapié, existen los dos abogados. Díganme, por favor, en la realidad, ¿existen personas que ganan sueldo mínimo en, no sé, claro, en diferentes sitios? Eso es lo que yo quería. Existe. Eso es lo que yo estoy escuchando la conversación y es decir, ¿por qué no aterrizamos un poco a la realidad? La realidad. Es decir, ¿quiénes pueden pagar no solamente eso, no solamente cuántas empleadas del hogar hay, sino cuántas han perdido su empleo a raíz del coronavirus, porque las familias no pueden pagar. En segundo lugar, fuera de este contexto, ¿no es cierto? Y en general, ¿cuánto ganan realmente las trabajadoras del hogar? Porque yo creo que la mayoría ni siquiera llegan al mínimo vital. Y además, esa es la realidad. Hay muchas. Y esa es la realidad que hay que cambiar, ¿no? Hay muchas que tienen varios empleos, porque así lo quieren, porque no quieren cama adentro, no, van una vez a hacer una limpieza, 2 veces y hacen su pozo. ¿Cómo se hace con estas personas? Hay diferentes modalidades. Sí, correcto. Digamos, coincido totalmente que hay que partir de la realidad, ¿no es cierto? Y al año pasado, ya más de la mitad de las trabajadoras del hogar en promedio ganaban más de la remuneración mínima vital. Es decir, tampoco es que estuvieran tan lejos en promedio de la remuneración mínima vital. Y otro dato que es importante es que hay que tener en cuenta que más del 90% de las familias que contratan trabajadoras del hogar son del segmento AD. Es decir, eso es un tema que hay que también sincerar. Es decir, hay familias de segmentos altos, y esto está estudiado, hay estadísticas al respecto, de segmentos AD, que perfectamente sí pueden pagar un salario mínimo. Y eso hay que sincerarlo, porque también hay aspectos culturales de discriminación, de una falta de reconocimiento. Por supuesto, de derechos, pero ojo que la representante de las trabajadoras del hogar nos decía aquí en Exitosa que el 40% de trabajadoras del hogar que habían sido despedidas en esta pandemia era precisamente de los conos y que se habían quedado en nada. Correcto, eso es cierto. Digamos, en la situación de crisis y de pandemia ha habido una suspensión y en muchos casos despidos de una gran cantidad de trabajadores, y eso tiene que ver también con que lamentablemente no se ha dictado ningún tipo de medida concreta para ellas. Se hablaba acá, por ejemplo, de la suspensión perfecta de labores. En el caso de las trabajadoras del hogar, ni siquiera se reguló ese mecanismo. En el decreto de urgencia de declaratoria de emergencia nacional se dispuso como un servicio esencial el trabajo de cuidados, ¿no? Personas que cuidan a otras en los hogares. Sin embargo, luego no se estableció ningún tipo de protocolo de salud, ningún tipo de mecanismo que proteja tanto a las trabajadoras como a las familias. Y eso está pendiente hasta el día de hoy. Yo creo que más bien hay que ver como una oportunidad, no como un problema, sino como una oportunidad para mejorar la situación de las trabajadoras del hogar y también de las familias. Y eso es factible. Hay 90 días para ello. Álvaro, tenemos que ir terminando y no queremos acabar sin dar la oportunidad a Fernando que resuma su posición. En 30 segundos me pide la productora. 30 segundos. Sí. La ley 2986 fue modificada por el decreto legislativo 1499. Ley ya existía. Ley adecuada al convenio 189 ya existía. Lo que tenemos que decir, remuneración mínima de acuerdo, pero los beneficios sociales no van a poder ser soportados por la gran mayoría de familias, muchas de las cuales también no gozan de esos beneficios. Y cuidado con el despido. Ahí hay que afinar el despido. Hay que afinar porque se va a crear más conflicto, ¿no? Eso solamente para cumplir con mis 30 segundos
que Nicolás siempre me deja así. Muy bien, muchísimas gracias, pero se ha entendido completamente. Y además había una llamada que nos decía, bueno, que aprendan a hacer sus cosas. Eso es lo que pasa en Estados Unidos, se aprende a hacer sus cosas y no se contrata a las trabajadoras del hogar y se van a quedar sin trabajo algunas veces. Bueno, ya, nos están cortando. Muchísimas gracias por su participación aquí en Exitoso.